Hace 5 años, Perú Libre ganó las elecciones presidenciales con 8.8 millones de votos. Ahora, en cambio, en abril se redujeron a 100.000 votos, es decir, 88 veces menos. Y su líder, Vladimir Cerrón, que se decía el hombre querido del pueblo, que estaba escondido por los más pobres en la clandestinidad, ni 17.000 votos, o sea, ni el 0.1%. ¿Por qué Perú Libre se ha caído tanto? Ha entrado una caída libre. La verdad es que el serronismo ha terminado como un satélite del fujimorismo. En este video vamos a analizar por qué esto ha ocurrido. Mi nombre es Isabí, yo soy politólogo, economista, historiador, con grados y posgrados en la Unión School of Economics. Si te gustó este video, compártelo, dale un like o hazme un comentario. Quiero aprovechar la oportunidad para decir que este video también corrige uno anterior que hice al respecto, donde por error cité una fuente que no era fidedigna. Bueno, ¿por qué ha habido tal desplome? Que, ojo, nunca antes en la historia peruana un partido de gobierno, después de haber sacado más del 50% de los votos válidos, termina con el medio por ciento de votos válidos. Nunca antes. ¿Por qué esto ha pasado? Bueno, porque Perú Libre se infló, porque la población quería votar contra Keiko Fujimori y lo levantaron a Perú Libre. Pero Vladimir Cerrón no entendió esto. Yo le expliqué en varios artículos y también a nivel personal que él debía llamar a un gran partido amplio de masas, como es el laborismo británico, el Partido de los Trabajadores de Brasil, como era en ese momento el Movimiento del Socialismo de Bolivia, o hacer una coalición como la que hay en México o en Colombia. Pero no lo hizo. Lo que quiso hacer era una secta donde todos le rindiesen pleitesía y donde solo tuviese incondicionales, un culto a la personalidad. Y al final se quedó solo. En menos de un año ya había expulsado, obligado a salir del partido a toda la plancha presidencial, ya el 70 al 75% de sus congresistas electos. Y si bien se ubicaba supuestamente de izquierda, pero lo único que quería era aparato. Cuando quisieron imponer a Guido Bellido como el primer ministro, lo consiguieron, y después, cuando el profesor Castillo lo quiso remover a Bellido, dijeron, queremos, decía Valdemar Cerrón, 8 o 9 ministerios, y si no, votamos en contra. Y se unieron con la derecha para votar en contra del nuevo gabinete, con lo cual ya empezó las alianzas con la ultraderecha. Básicamente lo que quería el terrorismo era colocar a su gente. Entonces, no era un partido que luchaba por la revolución o por los derechos sociales, sino era básicamente un aparato para poner su propia clientelaje. Y se demostraba que el terrorismo era un partido lleno de mañas y que tenía también un historial de cierta corrupción. Se supone que el terrorismo era de izquierda, ¿no? Pero aceptaron que Julio Velarde siga a la cabeza del Banco Central de Reserva, aceptaron estar en el USAID, Cerrón sí me para gritando, la izquierda caviar financiada por el USAID, lo cual es mentira, o no en todo caso es verdad, pero él aceptó que el Estado peruano reciba dinero de USAID, aceptaron participar en los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos contra Rusia y China en el Pacífico, y también lograron aprobar la única ley que hay en el mundo de pena de posmuerte para las personas acusadas de terrorista y que han muerto en las cárceles locales. El cadáver de Aymar Guzmán no se le entregó a sus familiares, cosa que se le hace con narcos o delincuentes, y se lo esparció al mar. Luego, Perú Libre lo que quería era permanente más y más cuotas de poder. Y
finalmente termina apoyando la vacancia del profesor Castillo. De los primeros en votar en su favor fue Valdemar Cerrón, junto con Flavio Cruz, el jefe de su bancada. Lo interesante es que cuando se dio el 7 de diciembre del 2022, ningún perulibrista levantó la mano y dijo, ¿sabes qué? Yo me opongo a la moción de vacancia o quiero dar mi punto de vista. Nada. Más bien, la mayoría de la bancada votó a favor. Y casi todos los que votaron en contra o se abstuvieron terminaron saliéndose del partido. Y Waldemar Cerrón dijo, bueno, yo estoy dispuesto a ser primer ministro de Dina Boluarte y su sucesión es constitucional. Y mientras tanto, cada vez que la derecha había querido organizar un golpe contra Castillo, en vez de haber querido organizar protestas sociales o movilizaciones como la que hizo Evo Morales en Bolivia, donde movilizó 1 millón de personas, no quisieron hacer nada. Más bien, Valdemar Cerrón le dio su gran abrazo a Mari Carmen Alba. Cuando se le descubrió que estaba preparando un golpe en un hotel suizo. Luego, resulta que hace 3 años, Vox de España, que dirige el Foro en Madrid, donde está el Fujimorismo y la Renovación Popular, perdió muy fuerte las elecciones en dicho país. Y era la oportunidad para sacar al Fujimorismo de la mesa directiva. Se iban a dar en julio la nueva mesa directiva, estamos hablando hace 3 años atrás, y ya estaba todo cocinado con Flavio Cruz para que haya una lista de oposición a Dina Boluarte y al Fujimorismo. ¿Y qué hizo Cerrón? Dio orden de cambiar esa lista de oposición que iba a ganar y que iba a poner a Valdemar Cerrón en una posición mejor en la mesa directiva, pero prefirieron aliarse al Fujimorismo y poner a Valdemar Cerrón de número 3. Porque Cerrón dijo, el enemigo principal no es la derecha, no es el imperialismo, no es el capitalismo, el feudalismo, la oligarquía, no, son los caviares. ¿Y qué son los caviares? Es una palabra fomentada por el Fujimorismo para denigrar a todos sus contrincantes que le piden más derechos humanos, laborales, ecológicos, femeninos. Y lo peor es que los que más comen caviar en el Perú son los grandes ricos que financian al Fujimorismo. Acusar de caviar es como el APRA antes acusaba a la izquierda de rabanitos. Bueno, estoy considerando el resto de la izquierda como el enemigo principal, y ojo que él consideraba como caviar inclusive a Gustavo Petro de Colombia, al Frente Amplio de Uruguay, al gobierno de izquierda de Chile, inclusive a Lula de Brasil. Prefería la alianza con la derecha. Entonces, Cerrón se convirtió en la punta de lanza del Fujimorismo. Gracias a él se estructuró el actual Tribunal Constitucional, que indultó a Fujimori, perdonó a Keiko Fujimori, purgaron al Poder Judicial, estructuraron el Jurado Nacional, la actual Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, y controlaron todos los poderes del Estado. Y cuando el Congreso iba a remover a la fiscal Patricia Benavides, Cerrón, en vez de decir, queremos remover a la persona que organizó el golpe contra Castillo, Cerrón dijo, hay que defender a la fiscal sin tesis porque es un golpe caviar. Entonces, atacando al resto de la izquierda, se fue aislando. Además que Perú Libre nunca ha tenido ningún sindicato, ninguna organización campesina, nunca participó ni siquiera en los trabajadores de la Oroya, a pesar de que estaba en Junín, el bastión de Perú Libre. Para entonces, en las elecciones locales y regionales, Perú Libre había sacado muy baja votación, 200, 300 mil votos a nivel nacional. Se había desplomado, había perdido el gobierno regional de Junín y la alcaldía de Huancayo. Bueno, y seguía en alianza con el Fujimorismo, ¿no? Valdemar Cerrón, número 3 de la mesa directiva. Y luego, ellos impusieron a uno de sus miembros, a Balcázar, como presidente del país. Y Cerrón, saludando efusivamente a Balcázar. ¿Pero qué ha hecho Balcázar? Se ha rodeado de ministros de derecha, la cartera de defensa se le entregó a Fuerza Popular, el supuesto izquierdismo de Cerrón. ¿Dónde está? Cuando se inició la guerra de Irán, el Perú, en vez de condenar el magnicidio que se cometió contra el líder de Irán, nunca una guerra en el último siglo ha empezado con un magnicidio.
El Perú condenó a Irán cuando respondió atacando a los países árabes donde habían bases militares norteamericanas. Perú no ha condenado el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, ni pide su retorno, su restablecimiento en el poder. Y una de las primeras cosas que hizo el presidente perulibrista es reunirse con el embajador norteamericano, con el cual ha querido llevarse muy bien. Ahora, en las elecciones, Perú Libre tuvo la oportunidad de decir, ¿saben qué? En la segunda vuelta es entre el fujimorismo y lo que se podría llamar, entre comillas, el campo popular. ¿Y qué hizo Cerrón? Cerrón dijo, ni uno ni el otro. O sea, el voto nulo. Aunque parece que muchas bases de su partido le obligaron, se fueron a favor de Sánchez, y creo que Kelly Portolatino se retiró del partido por la misma razón. Ahora, los votos, los 100.000 votos que tuvo Perú Libre eran fundamentales para inclinar la balanza. A pesar de que eran el 0,5%, era tan estrecha la diferencia que si bastaba con que Perú Libre hubiese llamado al voto a favor del campo popular, hoy estaría en la presidencia de Roberto Sánchez y no Keiko Fujimori, de manera contundente. Pero no lo hizo. Y más bien ahora que ha perdido, que no se sabe si ha perdido, pero que Keiko por lo menos está ganando en el cómputo al 99%, aunque Sánchez gana a nivel de todas las mesas del Perú. En este momento el enemigo es los caviares y le echa la culpa a Sánchez de que se caviarizó, pero si siempre lo acusó de caviar. Y de que el pueblo ha rechazado a los caviares, pero más ha rechazado a Perú Libre, que ya no es nada, el Cerrón se ha vuelto un cerón. Ya su partido ha desaparecido, no tiene ni una presencia en el momento sindical, juvenil, estudiantil, popular, campesino, en los grandes municipios. No es absolutamente nada. No tiene ni una chance ya como partido, ya ha muerto. Ahora, y en sus mensajes nunca ataca a Rospigliosi, pero su hermano es el brazo derecho de Rospigliosi. Han votado por la ley pro crimen. Y el abogado de Cerrón es un connotado líder fujimorista, que además le da su servicio gratis. No hay nada gratis en la vida, lo hace por un favor a cambio de otro. Entonces la única manera que tiene ahora Cerrón de sobrevivir es convertirse en la punta de lanza del fujimorismo contra la izquierda. ¿No? Él va a seguir publicando sus fotos de Castro, de Lenin, de Stalin, y hasta de Trotsky. Imagínense que antes hablaba peste de Trotsky y del Che Guevara, y hablar del Lumumba, pero en los hechos va a seguir impulsando una política donde dice el enemigo principal es el resto de la izquierda. Su partido se va a ir desintegrando, pero sus comentarios van a ser siendo utilizados para dividir y confundir. A mí me ha atacado recientemente, me ha dicho que soy un hueveras y que soy un agente del sionismo internacional. Bueno, yo no utilizo esas palabras que son típicas de Callejón o de Lúmpenes. Y en cuanto a los agentes del sionismo, es una acusación racista. Le voy a explicar por qué. Porque creo que soy uno de los peruanos que más he denunciado el genocidio en Gaza. Y si bien yo nací en un hogar judío, hay muchísimos judíos que no son sionistas, que no están de acuerdo con hacer un Estado etnosupremacista, que están de acuerdo con fomentar democracias multiétnicas en todo el mundo. Entonces equiparar a todos los judíos con el sionismo es equiparar a todos los chilenos con Pinochet, a todos los alemanes con Hitler, es equiparar a todos los trujillanos con el APRA. No, es una acusación antisemita, y él tiene una trayectoria antisemita. Ya tuvo que pedir disculpas hace 5 años a la sociedad judía del Perú por haber hablado del lobby judío, y siempre está. Él no le gustan ni los judíos, le ataca a Díez Canseco,
de ser un blanquito, dice que es la izquierda chola, o sea, despreciando a los negros, a los indígenas, a los gente de origen oriental, no fomenta las lenguas nativas, es partidario de la conquista, porque para él era correcto la conquista y que los Puracahuancas hicieron bien aliarse con Pizarro contra el Incario. Y algunos de los perulivistas inclusive iba a la bandera del Imperio Español y reivindican a Pizarro. Por eso esa idea que él tiene de que el enemigo principal es el más parecido a mí. Entonces, así como había que defender a Pizarro contra los incas, él defiende a veces a la derecha extrema contra el resto de la izquierda. Él tiene esa idea. Él no tiene la idea de que hay que hacer un frente único contra la reacción. Él cree que hay que apoyar siempre a la derecha contra el resto de la izquierda, que ese es su enemigo principal. Y bueno, se ha desacreditado, ya no es nada. Le ha acusado a Mesías Guevara, aunque él se cree un Mesías que emula al Che Guevara, ha acusado a Mesías Guevara de ser como un camote de piel morada y corazón a naranja. Pero lo mismo se puede decir de Cerrón, porque también hay muchos camotes de color rojo. Y la verdad es que Cerrón se ha convertido tan fujimorista que pareciera que este mundial se va a poner el polo de Holanda y va a estar tomando Fanta a cada rato. El cerronismo se ha convertido en un apéndice del fujimorismo. Y la única posibilidad que tiene ahora Cerrón de no terminar en la cárcel es implorarle a Keiko que le permita seguir diciendo que está clandestino y seguir transmitiendo desde una gloriosa o cómoda y muy bien protegida supuesta clandestinidad. Y él va a creer inclusive que le indulte, le perdone o algo, Keiko. No sé si lo va a hacer, porque Keiko también lo puede tirar a la basura como una naranja que le sacó el jugo y después la tiró. Pero eso es lo único que quiere. Él quiere sobrevivir, convirtiéndose en un escudero del fujimorismo. Qué triste final el de Perú Libre. Mientras tanto, la inmensa mayoría de sus cuadros históricos y de sus bases ya se han retirado. Y Perú Libre se ha convertido en un cascarón que nunca más se va a recuperar. En cierta manera me recuerda lo que pasó con Bolivia Libre hace algunas décadas, con una decisión que tuvo el movimiento de izquierda revolucionaria, que también pasó del izquierdismo radical a la derecha. Mi nombre es David, yo soy politólogo, economista, historiador con grados y posgrados en la London School of Economics. Si te gusta este video, por favor compártelo y dale un like y suscríbete a mi canal.